Padre Celestial, queremos darte gracias, darte el honor y la gloria que solo tú te mereces. Gracias porque en verdad nuestra vida ahora es libre. Nuestra vida ahora tenemos una nueva perspectiva de vida porque tú nos salvaste, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra, ayudarnos a vivir de acuerdo a lo que ella nos muestra. Pedimos tu bendición en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor en su Biblia, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, por favor. Todos nosotros enfrentamos problemas. Algunas cosas son difíciles en nuestra vida, otras cosas no tanto. Pero la verdad es que los problemas son parte de nuestra vida. Enfrentamos los problemas de diferentes maneras. Tenemos diferentes perspectivas de poder hacerlo. Pero creo que para todos, nosotros como hijos de Dios, es importante que nosotros aprendamos a poder transformar esos problemas en bendiciones para nuestra vida. Aquí en Génesis capítulo 22 tenemos a Abraham y el sacrificio de Isaac, y cómo este hombre llegó a enfrentar de tal forma este problema, esta dificultad, y llegó a ser esta dificultad transformada por Dios en una tremenda bendición. Aprendamos tres principios importantes en torno a este tema. El versículo 1 y 2 nos da el primer punto principal. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A veces los problemas son causados por nosotros mismos. A veces los problemas son causados por Satanás. Job es el ejemplo. A veces los problemas son producidos directamente por Dios. Probó Dios a Abraham. Dios nos prueba a nosotros para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Mientras Satanás trata de sacar lo peor de nosotros, Dios trata de sacar lo mejor de nosotros a través de probar nuestra fe. Es importante que nosotros entendamos cuándo ocurre este acontecimiento, este gran problema que tiene que enfrentar Abraham. Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas? Ismael había salido de la casa de Abraham. Este muchacho, este hijo de Abraham, junto con su madre Agar, habían sido enviados fuera de la casa. Este gran problema, esta gran prueba que Abraham tiene que enfrentar, llega en el momento en que Ismael había salido de la casa y la única persona que podía perpetuar la descendencia era Isaac. Dese cuenta de ese hecho, porque eso le da un matiz totalmente diferente al texto bíblico. Ningún hijo puede reemplazar a otro, por supuesto. Pero si Ismael hubiera estado en la casa de Abraham, Abraham hubiera pensado que tal vez Dios va a levantar una descendencia a través de este muchacho. Pero la gran prueba en la que Dios le mete a Abraham llega después de estas cosas. Después de que Ismael había partido y solamente la única esperanza, la única alternativa, la única opción era Isaac, de quien Dios había prometido levantar una descendencia. Nosotros observamos en el versículo 2 el énfasis que se pone en el hecho de que Isaac es el único. El único. Es interesante que esa palabra, exactamente esa palabra, ocurre una sola vez más en la Biblia. Y el lugar donde ocurre es Juan 3:16.
Cuando en ese versículo muy conocido por nosotros, cuando Dios habla de su Hijo unigénito, el único Hijo que es enviado al mundo para salvar a la humanidad, cuando se usa esa palabra único, la única vez que se vuelve a repetir eso es aquí, en referencia a Isaac. Isaac es un tremendo modelo de Jesucristo. Isaac llega a ser el hijo obediente. La fe de Isaac le lleva a darse en sacrificio, así como Cristo muere en la cruz de Calvario por nosotros. La fe de Abraham fue probada en el momento más difícil de su vida. A nosotros las pruebas, los exámenes, muchos llegan a tener pavor de los exámenes. Creen que los exámenes han sido diseñados por los profesores para molestar y hacer difícil la vida de los estudiantes. La verdad es que los exámenes están diseñados para demostrar cuánto sabe el estudiante y de acuerdo a esa calificación ser o no promovido a un grado, a un curso o a un año superior. Cuando Dios examina nuestra vida, Él pretende subirnos al siguiente escalón. A veces el problema es que el creyente enfrenta tan mal sus problemas, enfrenta los problemas con una perspectiva totalmente equivocada, que tendrá que nuevamente repetir el curso que podía llevarle a un nivel superior de madurez y de entendimiento cristiano. Las pruebas tienen ese objetivo. En nuestra vida cristiana Dios prueba nuestra fe con el objetivo de que nosotros crezcamos, avancemos más en nuestro entendimiento de Dios, en nuestra madurez cristiana. Así es que el primer paso que yo debo observar en mi vida para transformar los problemas en dificultades es que los problemas, aun cuando son difíciles, aun cuando pueden causar dolor en la vida, los problemas no son nuestros enemigos, los problemas son los aliados que Dios va a utilizar para transformar nuestra vida y para darnos el crecimiento espiritual que necesitamos. Una persona no crece porque pasan los años. En la vida espiritual no crecemos porque conocemos hace años al Señor. No crecemos así. No crecemos solamente por meter información bíblica en nuestra cabeza, aun cuando es importante el aprendizaje de la palabra de Dios. Crecemos en la medida en que usted y yo somos probados en nuestra fe y a través de esa prueba nosotros comprendemos una realidad más profunda, una realidad superior de Dios en nuestras vidas. Los problemas no son nuestros enemigos, los problemas son nuestros aliados, instrumentos de Dios diseñados con el objetivo de que cuando los enfrentamos con la actitud correcta, Dios va a usar eso para nuestro crecimiento espiritual. Después de que Abraham salió de esa prueba, salió mucho más maduro espiritualmente. Salió fortalecido en su fe, salió bendecido. Así es que aun cuando no entiendo ciertos problemas, aun cuando me duelen ciertas circunstancias, no los veamos como nuestros enemigos, veámoslo como el instrumento que Dios va a usar, que Dios puede usar para que nuestra vida cristiana pueda crecer, pueda ser mejor. Cuando yo entiendo esto, dejo de quejarme de los problemas. Dejo de criticar los problemas que vienen a mi vida. Dejo de tener una actitud incorrecta, inapropiada en mi vida acerca de los problemas. Por supuesto, usted sabe, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir a través de los problemas. Es obvio eso. Y sí hay cierto sufrimiento y sí hay ciertas dificultades cuando pasamos por ciertos problemas. Pero cuando yo llego a entender como hijo de Dios que ese problema, a veces algunos problemas tienen nombre y apellido y vive en la propia casa. Ese problema me va a ayudar a crecer en mi vida espiritual. Así es que dejo de ver
ese problema como un obstáculo en mi vida y comienzo a verlo como una oportunidad en la que Dios quiere trabajar en mi vida. Si usted está siendo bendecido con problemas en su vida, sepa usted que Dios desea utilizar esos problemas con el objetivo de darle un crecimiento espiritual mayor del que ya tiene. Los problemas son nuestros aliados, nuestros compañeros. Los problemas son los instrumentos que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Debo dejar de quejarme de ellos y, como dice Santiago capítulo 1, debo tener gozo porque ese problema va a producir crecimiento en mi vida espiritual. El versículo 3 nos da un segundo principio y nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál fue la reacción de Abraham frente a este problema? Recuerde lo que Dios le está pidiendo. Lo que está pidiéndole Dios es tremendo. Probablemente nosotros nunca vamos a experimentar un problema tan grande. Dios le está pidiendo a Abraham: ándate al sitio que te voy a indicar y da en holocausto, da en sacrificio a tu hijo. Nosotros solo podemos imaginar lo que eso implica. Nosotros solo podemos pensar en nuestra mente lo que sería que Dios me pida a nuestro único hijo, Ian, y le demos en sacrificio a él. Es tremendo, es gigantesco la prueba, es gigantesco el problema en el que Abraham está metido. ¿Sabe? Cuando enfrentamos problemas, nosotros muchas de las veces los utilizamos como justificativo de nuestra desobediencia. Cuando usted y yo enfrentamos problemas, muchas veces ese problema es la razón para alejarnos de Dios, para alejarnos de la iglesia, para alejarnos del servicio en el ministerio. Muchas de las veces nosotros enfrentamos los problemas, utilizamos los problemas como un pretexto para caminar más lejos de Dios. A veces le culpamos a Dios de nuestros problemas. A veces indirectamente le responsabilizamos a Él o a otros de nuestros problemas. A veces, en vez de acercarnos más a Dios porque estamos pasando por una dificultad, a veces tomamos el camino opuesto. Viene un problema y ese es justificativo para no leer la Biblia. Viene una dificultad y ese es justificativo para no orar. Viene una dificultad y ese es justificativo para no ir a la iglesia, para ya no servir al Señor, porque esto ha sido muy difícil, el ser cristiano. Qué tremendo cómo Abraham enfrenta un problema, levantándose muy de mañana. Observa la obediencia diligente que Abraham tiene. Hermano, esa es la manera en que uno debe enfrentar los problemas. Nosotros, cuando viene un problema a nuestra vida, debemos enfrentarlos con obediencia diligente. La hora temprana en la que sale Abraham para emprender su viaje con el objetivo de sacrificar a su hijo, a su único hijo, refleja un corazón obediente y diligente hacia la palabra de Dios. No vemos a un hombre que cuestiona, no vemos a un hombre que dice: no, pero esto está mal, no, pero es que esto es incorrecto, pero es que esto no bajo el sentido común, esto no tiene razón de ser. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, siendo quien dice ser, va a pedir que a un muchacho inocente, al único hijo de esta familia, darlo en sacrificio? Abraham obedece, no cuestiona. Y no podemos negar que probablemente hubieron algunas dudas en la mente de él. Conocemos cómo es la naturaleza humana. Pero aún a pesar de esas dudas, Abraham le daba tal valor a lo que la palabra de Dios dice, que estuvo listo y dispuesto a obedecer, levantándose muy de mañana. No lo postergó. Quizás el mes que viene, quizás el año que viene seré lo que debo ser en mi cristianismo. Cuando acabe mis estudios o cuando
me pueda casar o cuando esto o cuando aquello, entonces ahí me conectaré, ahí seré obediente. Abraham muestra que la única manera que produce bendición en la vida de un hijo es enfrentar un problema con una obediencia diligente. El versículo 4 nos dice: al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Observa el plural que utiliza Abraham: adoraremos y volveremos. ¿Qué estaba pensando este hombre? ¿Qué pensaría usted si Dios le dice: debes dar en sacrificio a tu único hijo? Hay algunas cosas que podemos suponer. Ese viaje fue de 3 días. De 3 días. Y en esos 3 días es obvio que varias cosas pasaron por la mente de Abraham. Quizás él pudo pensar en la familia. ¿Cómo voy a mirar a Sara a la cara y decirle que acabo de matar a su hijo? Hemos sufrido tanto esperando tantos años para tener un hijo y ahora Dios nos lo va a quitar. ¿Cómo voy a explicar esto a Sara? Mi matrimonio se va a terminar. ¿Qué pensarán mis familiares cuando se enteren que maté a mi hijo? Puede ser que vinieron ideas acerca de él mismo y de su amor. Debo ser un buen padre. ¿No se supone que un padre protege a su hijo? ¿Puede imaginar la lucha interna de este hombre? Dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque sabía que era correcto, pero una lucha tremenda en su corazón, sabiendo que ese hijo va a morir dentro de 3 días. Él pudo preguntarse: ¿qué provecho tiene que muera un hijo obediente y sumiso? ¿Qué va a ganar Dios con la muerte de este joven? Hebreos 11 nos da un detalle de lo que Abraham estaba pensando en su mente. Porque la fe de Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe cuándo Isaac murió para Abraham? El día en que Dios le dijo: dalo en sacrificio. Ahí, este muchacho murió. Pasaron 3 días y después de 3 días, este muchacho estaba vivo. Una imagen tremenda de lo que Jesucristo hace en la cruz de Calvario. Muere y después de 3 días resucita. Qué tremendo el hecho de que lo que estaba pensando Abraham es que su hijo iba a morir y de alguna forma Dios le iba a resucitar para que así Isaac pueda ser el que produzca toda la descendencia que Dios había prometido a través de Isaac. No sabemos todo lo que él pensó. Sabemos por el texto bíblico que Abraham sí pensó que su hijo iba a morir. Él no lo vio como opción, él no pensó lo que sucedió. Él no pensó que en el último instante Dios le iba a decir: no lo mates. Abraham estaba completamente seguro que ese día su hijo iba a morir y que de alguna forma Dios lo iba a resucitar, porque Dios le había dicho a Abraham: de Isaac tendrás descendencia. ¿Puede imaginar? No había dudas en Abraham. Abraham sabía que su hijo
iba a morir. Tal vez mientras viajaban durante 3 días, Abraham recordó una cita bíblica. Recordó Génesis 9, donde dice: el que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Quizás recordó, pero Dios no dijo ahí en Génesis 9:6 que está mal matar a una persona. ¿Cómo Dios me pide esto? Pero sabe, las dudas no solo vinieron de lo que Abraham estaba pensando. Su propio hijo, Isaac, le hizo ciertas preguntas. Y el versículo 6 en Génesis 22, nuestro texto, nos dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no le mintió. Siendo un mentiroso como era Abraham, usted recuerda, no le mintió. Dios se proveerá. ¿Puede sentir cómo un padre se le puede destrozar el corazón cuando el hijo que voy a dar en sacrificio me llega a preguntar: ¿dónde está el sacrificio? Está el fuego, está la madera, está todo, pero te olvidaste el sacrificio. ¿Dónde está? Wow. Yo creo que Abraham sintió un estremecimiento en su corazón cuando su hijo le recordó lo que Abraham ya sabía: el sacrificio era su propio hijo. ¿Recuerda qué edad tenía Isaac? Era un muchacho de 17, 18 años. Esa era la edad de Isaac. Usted ve en la televisión a un niño pequeño puesto ahí para, por favor, verifiquemos todo lo que vemos con la palabra de Dios, no con. Él tenía entre 17 y 18 años. Abraham tenía 100 años. Observa lo fácil que hubiera sido para un muchacho de 17 años darle un empujón al viejito con bastón y huir. Enfatizamos mucho la fe de Abraham, y así debe ser. Nos olvidamos la tremenda fe de Isaac. Este muchacho, cuando llegaron allá, se dio cuenta lo que iba a pasar. Y estuvo tan dispuesto, este hijo estuvo dispuesto como Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dar su vida por rescatarnos a nosotros. ¡Qué tremendo! Qué tremendo el hecho de que este hombre, que Abraham, muestra la respuesta que da a este tremendo problema. Es obediencia, diligente. A pesar de los diferentes pensamientos que podían estar en su cabeza, este hombre es diligente. El versículo 9 nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo, para degollar así su hijo. Entonces el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremendo, qué tremenda obediencia de este hombre. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque Dios le había dicho eso. Él no cuestionó a Dios. Él no usó su lógica para decir: parece que Dios está equivocado.
Él llegó a darse cuenta que Dios le pedía algo, y aun cuando él probablemente no entendía todos los detalles, aun cuando puede haber estado en desacuerdo, aun cuando le puede parecer loco lo que Dios le está pidiendo, este hombre estaba tan comprometido a su obediencia al Señor que estuvo dispuesto a dar a su hijo en sacrificio. Hermano, ¿cómo enfrenta sus problemas? ¿Quejándose? ¿Culpando a otros? La mejor manera que podemos enfrentar nuestros problemas es obedeciendo de manera diligente a nuestro Dios. Cuando eso ocurre en la vida de una persona, cuando la persona llega a tomar los diferentes problemas que vamos a enfrentar durante esta vida, cuando nosotros llegamos a ser obedientes al Señor en medio de nuestras difíciles circunstancias, Dios bendice. Dios transforma ese problema en una tremenda bendición. Y en el caso de Abraham, por enfrentar ese problema de esa forma, Abraham recibió 6 bendiciones que Dios le dio por enfrentar ese gran problema con una obediencia diligente. El versículo 12 nos muestra la primera de las 6 bendiciones que este hombre recibió. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La frase importante en este versículo es el hecho de que Dios dice: porque ya conozco que temes a Dios. Dios supo que Abraham le temía a él en ese momento. ¿Dios sabía antes que Abraham era un hombre temeroso de él? ¿O lo supo en ese momento? Dios sabe todo. Dios sabía mucho antes que Abraham era una persona obediente. Abraham fue probado no para que Dios se enterara cuán bien vivía Abraham, cuán buen cristiano era Abraham. Abraham fue probado porque Abraham necesitaba demostrar de manera práctica que era una persona que le temía tanto a Dios, que le respetaba tanto a Dios, que le obedecía tanto a Dios, que estuvo dispuesto a poner en primer lugar no a su hijo, no a lo que pensaba su esposa, no a lo que pensaba su familia, no a lo que pensaba él mismo. Estuvo dispuesto a ponerle a Dios en primer lugar. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? En la práctica, no en la teoría. ¿Ocupa el primer lugar? Abraham aprendió a poner en primer lugar a Dios. A veces el cónyuge ocupa el primer lugar. A veces la carrera. A veces los estudios, a veces el trabajo, a veces otras prioridades, a veces otras metas, a veces otros proyectos son los que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Y sabe, cuando yo respondo con obediencia diligente a Dios cuando estoy en problemas, aprendo a ponerle a Dios en primer lugar en mi vida. Ese primer lugar solo le pertenece a Dios, no a su esposa, no a su esposo, no a sus hijos, no a la carrera, no al trabajo, no a los sueños, no al proyecto. El primer lugar es para Dios. Y a veces los problemas tienen el objetivo de llevarnos al punto de darnos cuenta de que el primer lugar debe ser de Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Observen la primera bendición que recibe Abraham. Aprendió de manera práctica a ponerle a Dios en primer lugar. Una segunda bendición. En pantalla puede ver Juan 8, donde dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Está hablando Jesús.
Y Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos que le estaban cuestionando ciertas cosas: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Abraham y Jesucristo estaban separados por decenas de años. No se conocieron personalmente, pero el texto bíblico dice que Abraham llegó a verle a Jesús. ¿Sabe cuándo lo vio? Cuando el ángel de Jehová le dijo, cuando Jesucristo mismo le dijo a Abraham: detén tu mano, no mates al hijo. Cuando Abraham pudo ver, cuando Abraham pudo sentir, cuando Abraham pudo estar en la posición de papá y entender cómo nuestro papá celestial iba a dar a su unigénito hijo en sacrificio, y cómo Abraham estaba dando su unigénito en sacrificio por lo que Dios le había pedido. En ese sacrificio, lo que simboliza para nosotros años después, ahí Abraham vio a Cristo. ¿Sabe? Nuestra percepción espiritual no está dada por venir a la iglesia. Debemos venir, pero no está dada por eso. Nuestra amplitud de criterio espiritual crece, mejora, no porque tenemos más información de la Biblia, y es importante tener información de la Biblia. Nuestra percepción espiritual crece cuando yo obedezco lo que Dios me dice. Este hombre pudo ver algo que días antes no podía ver. Este hombre pudo ver ahí a Jesús. Tuvo un crecimiento espiritual. Dios le dio un crecimiento espiritual a Abraham cuando éste fue obediente a Dios. Los problemas bien enfrentados producen crecimiento espiritual en nuestra vida. Recuerde eso, es un concepto intemporal, es un concepto bíblico, es un concepto eterno. Los problemas bien enfrentados, los problemas enfrentados con obediencia diligente, producen crecimiento en nuestra vida espiritual. Después de Génesis 22, Abraham salió diferente de lo que era antes. Creció espiritualmente. La tercera bendición que recibe Abraham se encuentra en Génesis 23. No lo vamos a leer. Vamos a leerlo el próximo domingo, pero en Génesis 23 usted va a aprender del hecho de que la esposa de Abraham, Sara, muere. ¿No le parece interesante la conexión? ¿No le parece interesante que Dios manda una prueba para dar en sacrificio a Isaac, y esa prueba pasada bien, ese examen aprobado, le llega a capacitar a Abraham en Génesis 23 para experimentar una nueva prueba, la prueba de que su querida esposa iba a morir? Observa, cuando paso bien por un problema, eso me capacita para enfrentar de manera correcta, de manera adecuada, los siguientes problemas que vendrán a mi vida. Abraham es capacitado por Dios a través de esa prueba difícil para enfrentar después de un tiempo una tremenda prueba como es la muerte de su esposa Sara. Hay una cuarta bendición, versículo 13 y 14, por favor. Génesis 22, versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Porque por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde estaba el carnero? A las espaldas de Abraham. ¿Por qué no vio a Abraham
antes el carnero. ¿Por qué lo vio después de la obediencia? Hermano, esto sucede con frecuencia en la vida. Nosotros no vamos a ver la bendición de Dios, y aquí vemos cómo Dios le provee de un carnero para que ese animal sea sacrificado. Pero Dios le va a dar ese carnero, le va a proveer de eso a Abraham después de que Abraham obedece a Dios. Lo primero que sucede en la vida del creyente es la obediencia, y la obediencia, después de la obediencia viene la bendición. Como personas quisiéramos primero los beneficios y luego las responsabilidades. Primero quisiéramos la bendición de Dios para que eso sea una confirmación de que debemos obedecerle. Lo primero que viene es la obediencia de Abraham, y luego sus ojos se abren y este hombre se da cuenta de que ahí estaba el animal que iba a sustituir a su hijo. Usted no va a ver la bendición si primero no hay la obediencia. Recuerda al profeta en el Antiguo Testamento, cuando su sirviente mira y se mira el profeta y el sirviente, se miran rodeados por un ejército tremendo. Y el profeta comienza a temblarle las piernas y le dice al profeta: ¿y ahora qué hacemos? Nos van a matar. Y el profeta le dice: Señor, abre los ojos espirituales de este siervo. Y Dios abre los ojos espirituales de este siervo, y este siervo llega a ver que alrededor de ese ejército que les iba a matar había un ejército muchísimo más grande de ángeles que iban a pelear por este siervo y por el profeta. Estaba ahí el carnero. Abraham no lo veía porque necesitaba primero obedecer a Dios. Y cuando obedeció a Dios, ahí observó la provisión que Dios ya había decidido darle. Versículo 15, quinta bendición. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz, serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, aquí Dios está ratificando el pacto que Dios ha hecho con Abraham, que fue mencionado varias veces en el pasado, y Dios le dice ahora: por ser obediente, tú eres bendecido, pero la gente a tu alrededor, las naciones, van a ser bendecidas a causa de tu obediencia. Hermano, la obediencia trae bendición no solo para nosotros, sino para gente que está a nuestro alrededor. Así como la desobediencia afecta no solo al desobediente, sino a los que están alrededor, de la misma manera la obediencia trae bendición no solo para la persona que obedece, sino para la gente que está alrededor. Porque Abraham fue obediente, las naciones de la tierra, donde en verdad estábamos incluidos nosotros, van a ser bendecidas por causa de él. ¿Se da cuenta lo importante de enfrentar los problemas de manera adecuada? Porque cuando lo hago, no solo bendigo mi vida, bendigo la vida de otros. Sexta bendición, versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Betseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham. Ojo, aconteció después de estas cosas. La Biblia no repite frases por repetir frases. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Asó, Pildas, Hidlaf, Betuel, y Betuel fue padre de Rebeca. Estos
Son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llama Reuma, dio a luz también Teba, Gaam, Taaz, Maca. ¿Se dio cuenta de ese nombre femenino? Rebeca. Aconteció después de estas cosas, después de que Abraham mostró obediencia, después de eso Abraham se entera que Rebeca nace. Rebeca va a ser la esposa de su hijo Isaac. Y aun cuando para algunos la cónyuge o el cónyuge no sea una bendición, Abraham está recibiendo una tremenda bendición. Rebeca, una mujer que va a ser una tremenda influencia, va a tener sus cosas malas también, pero va a ser una tremenda influencia para Isaac. Le dan la noticia de que ella ha nacido. Dios le bendice a Abraham con una muy buena mujer para su hijo Isaac. 6 bendiciones que Dios le da a un hombre que en vez de quejarse, en vez de culpar a otros por los problemas que están viniendo, es un hombre que aprende a responder ante los problemas con una obediencia diligente, y cuando lo hace, llega a transformar esos problemas tremendos en tremendas bendiciones para su vida, para los suyos, para su descendencia. ¿Desea transformar sus problemas en bendiciones? Hay una sola opción: obediencia diligente. Obediencia diligente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias por mostrarnos como algo tremendo, como la muerte de un niño, de un joven, puede ser transformado por ti en una tremenda bendición. Señor, ayúdanos a enfrentar los problemas a tu manera, bajo tu método. Ayúdanos a enfrentar los problemas con obediencia. Ayúdanos a ver en los problemas nuestros aliados, oportunidades que tú estás dando en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos ser mejores creyentes. Ayúdanos a enfrentar esas dificultades de manera correcta, de manera adecuada, para que en verdad se transformen en bendiciones para nuestra vida y para los nuestros. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor, mientras usted mantiene sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo quisiera preguntarle si usted necesita oración. Si usted viene por primera vez y necesita oración, usted puede levantar un ratito su mano. Solo yo estoy mirando. Y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, gracias, veo su mano. Permítame orar por usted. ¿Alguien más? Para la persona que levantó su mano, en un ratito yo voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más. Usted puede tomar sus cosas, usted puede salir de su lugar y venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia, en un lugar privado, y va a conversar un momento con usted. Es opcional, no se sienta presionada. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo en este momento con toda confianza,
venga, queremos servirle, queremos ayudarle. Padre Celestial, te agradezco por la persona que nos visita. Tú que conoces su necesidad, Señor, yo te ruego que conforme a tu plan, tú puedas estar supliendo esa necesidad. Te ruego sobre todo, Señor, que en este momento le van a presentar el Evangelio. Si esta persona todavía no te conoce como Salvador, que hoy pueda depositar su fe en ti. Pido tu bendición para nosotros, tus hijos. Ayúdanos a enfrentar los problemas de manera diferente. Ayúdanos a transformar los problemas en verdaderas bendiciones. Ayúdanos a enfrentar los problemas con obediencia diligente. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Glorioso es el Señor, vestido en majestad. La tierra canta hoy, la tierra canta hoy. Él brilla como el sol, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, cantemos hoy cuán grande es mi Dios, por siempre cantaré. Es mi Dios, por siempre reinará. El tiempo en él está, el principio y el fin, el principio y el fin. El Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es mi Dios, cantemos hoy cuán grande es mi Dios, siempre cantaré. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy cuán grande es mi Dios, siempre cantaré. Cuán grande es mi Dios, nombre sin igual. Nombre sin igual, eres digno de adorar. Yo cantaré, cuán grande es mi Dios. Nombre sin igual, nombre sin igual. Eres digno de adorar. Cantaré, cuán grande es mi Dios.
las voces le dicen: cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy cuán grande es mi Dios. Siempre cantaré. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy cuán grande es mi Dios. Yo siempre cantaré. Cuán grande es mi Dios. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Tú eres digno de adorar. Yo cantaré. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy cuán grande es mi Dios. Yo siempre cantaré. Cuán grande es mi Dios. Amén.